¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estoy empezando a grabar y Buenos días. vamos a por la última clase de ciencia del buceo, que es la de física, que es la que tiene un montón de fórmulas, pero que son muy fáciles de usar. También es verdad que quiero decir que a nivel buceador todas estas fórmulas no tenemos que usarlas. De hecho, las vais a usar para contestar este examen y realmente hasta que no llegáis a profesional no las volvéis a usar. Pero sí que es importante todas esas leyes saber cómo las tenemos que aplicar sin fórmula, simplemente aplicarlas a la vida real, ¿vale? En el mundo profesional yo aplico estas fórmulas o Lluís aplica estas fórmulas cada vez que explicamos un Dive Master. En la vida real nosotros no vamos haciendo ni CAS, ni vamos mirando fórmulas para ver... Bueno, la única que sí que usamos es la de para hallar la máxima profundidad operativa cuando hacemos nitrox, que lo veremos y ya está, ¿vale? Vamos a ir un repaso muy rápido porque habéis leído todos el tema y realmente lo que me quiero centrar es en las fórmulas. Repaso muy rápido. Sobre la presión, todos sabemos que la presión es la unidad de fuerza por superficie y que de la presión a la que nosotros estamos, la presión a la que hablamos suele ser las atmósferas. ¿Y qué es una atmósfera? Pues una atmósfera es, si cogemos un centímetro cuadrado de superficie y lo elevamos durante 10 kilómetros, que es lo que dura, lo que mide más o menos la atmósfera, el peso de esa columna de aire de un centímetro cuadrado es 1 kilo. Entonces es 1 kilo por centímetro cuadrado. Vale, ya he reanudado la grabación. Vale, esto es importante, ¿vale? Saber que cuando la altura de la atmósfera, cuando hay anticiclones, high pressure, cuando hay buen tiempo, la atmósfera es más alta y en verdad tenemos más presión. Cuando tenemos borrascas, la atmósfera es más baja y tenemos menor presión. De ahí que cuando se dice de las bajas presiones viene el mal tiempo, ¿vale? Cuando tenemos baja presión es porque la atmósfera se va como aboñagando. Una alta presión sube la atmósfera, una baja presión se hace un boño. Y para que sepáis que cuando estamos en una montaña a 5.000 metros, pues tenemos la mitad de presión, tenemos media atmósfera, ¿vale? Entonces, realmente que el tema de subir montañas pues afecta realmente a la respiración, ¿vale? Un repaso muy rápido de una cosa que habíamos hecho en el Open Water, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática solo es la presión, el peso del agua, ¿vale? Y nosotros, cada 10 metros de agua salada, le damos una atmósfera de presión. Si tenemos en agua dulce, es más o menos cada 10,2, cada 10,3 metros tenemos una atmósfera. Pero más o menos redondeamos. Cada 10 metros de agua salada tenemos una atmósfera. Por eso decíamos que a 10 metros tenemos 2 atmósferas, porque la presión del agua también se llama en muchos sitios presión relativa. Cada 10 metros es 1 y le tenemos que sumar la atmósfera del agua, ¿vale? Rápido resumen. La presión manométrica, que sepáis que los instrumentos que usamos para bucear, que nos marcan la presión, lo que está midiendo es el peso del agua. Mi ordenador, cuando me dice a qué temperatura estoy, a qué profundidad estoy, lo que me está diciendo es el peso del agua, ¿vale? Estás a 3,5 bares, pues estoy a 25 metros. Y el paso de bares a metros, los buceadores que ya tenemos una cierta experiencia, Tania tiene menos experiencia, pero va a ir hacia profesional, Alex ya es rescue y los otros dos son profesionales también. Entonces, el cambio entre metros y presión tiene que ser así, pero sin planteárnoslo. Aquí en el capítulo de física nos ponen fórmulas, pero es que esto no es ni de open water. Si yo estoy a 2 bares de presión, estoy a 10 metros. Si estoy a 3 bares de presión, estoy a 20 metros. Si estoy a 3,5 bares de presión, estoy a 25 metros. Y ese cálculo tiene que ser así, ¿vale? Porque los buceadores tenemos que hablar
en bares. ¿A qué profundidad fuiste? A 4,5. Y muchas veces entre los buceadores nos los decimos, he estado en 5 hoy, porque a veces no queremos hablar en metros. Pues he bajado a 5, he bajado a 40 metros, o he bajado a 7, he bajado a 60 metros. Muchas veces es el no querer decir la cantidad en metros, ¿vale? ¿Por qué? Si se puede saber. Pues porque en el mundo del buceo... Espera un segundo, tengo que parar. Reanudando grabación. Vale. ¿Te ha quedado claro el porqué? Que no está en el vídeo, pero... Vale. Total. Perfecto. Pero sí que es verdad que tenemos que tenerlo muy, muy a mano y sobre todo si somos buceadores de nitrox, que yo, Tania, no sé si eres buceadora de nitrox, pero lo serás en 0, en nitrox todas las operaciones se hacen en atmósferas y tienes que traducirlas automáticamente a metros, ¿vale? Entonces tiene que ser algo... Aquí sí que tenemos que la presión absoluta es igual a la profundidad entre 10 más 1, pero vamos, que esta fórmula, a ver, si estoy a 3 atmósferas, ¿qué voy a hacer? O sea, si estoy a 20 metros, ¿qué voy a? 20 entre 10 más 1. Chacho, pues si estoy a 20 metros, estoy a 3 atmósferas. A eso me refiero que tiene que ser automático. ¿Sí? Vale. Este es un punto importante, no sé si lo sabíais. Cuando una persona se queda sin aire bajo del agua, no se queda sin aire, sino que la presión de la botella se ha equiparado, se ha igualado a la presión exterior. La botella tiene que tener una presión exterior menor para poder dar aire. Por lo tanto, si yo estoy a 40 metros, que es una presión absoluta de 5 bares, y siento que mi botella no me da aire, o sea, no tengo aire, significa que en mi botella en ese momento hay 5 bares de aire, como se ha igualado, ya no me da aire. En el momento que yo empiezo a subir, claro, si no me da aire y tengo un compañero al lado, pues le cojo y cojo aire. Si no me da aire y hago un ascenso de emergencia, ¿por qué siempre decimos que en los ascensos de emergencia hay que mantener el regulador en la boca? Porque en el momento en que empezamos a perder presión exterior, esa botella nos va a dar aire, ¿sí? Porque no está vacía. ¿Me explico? Entonces, quieras que no, si yo estoy a 40 metros, 5 bares, significa que en la botella todavía hay 5 bares. 5 bares son fácilmente 3 o 4 respiraciones, fácilmente. Pero claro, en el momento que yo empiezo a subir rápido, empiezo a perder presión exterior, vuelve a haber gradiente de presión en la botella y me vuelve a dar aire. ¿Sí? Esto es importante saberlo, porque cuando nos quedamos sin aire en la botella, no es que nos hayamos quedado sin aire, en la botella queda aire. Y esto no sé si lo habíais oído antes, Alex y Tania, pero es importante saber. Por eso, porque si alguna vez os pasa que os despistáis completamente y os quedáis sin aire, como el regulador se mantiene en la boca, yo tiro hacia arriba y al volver a tener gradiente de presión, esa botella me va a dar aire suficiente como para llegar a la superficie. ¿Vale? Evidentemente, si yo estoy a 10 metros y me quedo sin aire, en la botella quedan 2 bares. Realmente me da para hacer... Pero si eso me sucede a 40 metros, 5 bares son 5 bares, ¿eh? Que se lo diga a Luis, que está loco por ir a un bar ahora. Vale, el tema de las temperaturas. Yo recuerdo cuando iba a primaria, el tema de los Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine y su puñetera madre. Simplemente que sepamos que cuando hacemos las fórmulas tenemos que pasarlos a grados Kelvin y tenemos que sumar o restar 273. Lo otro son los americanos, ¿no? Los que van con Fahrenheit y te dan temperatura en Fahrenheit. Bueno. Y los británicos. Pero están en Celsius ya, ¿eh? Los británicos cada vez son más normales. Esta clase luego no se la paso yo a los ingleses, pero sí que es verdad que cada vez son más normales en el sentido de que
todavía usan los pies, pulgadas y stones y cosas de estas, pero entienden perfectamente los metros, los gramos, los kilos, los entienden perfectamente. Los americanos lo tienen un poco más. Los americanos son súper sistema imperial total. Y una pregunta, porque está claro que para la temperatura absoluta, me parece que hay que pasar a grados Kelvin, pero Sí. ¿por qué? Porque el señor que hizo la fórmula la hizo en grados Kelvin. Vale. Cuando hizo los estudios, esa fórmula le dio los resultados porque él estaba trabajando en grados Kelvin. Cuando nosotros lo pasamos a nuestro sistema métrico en grados Celsius, no nos sale la fórmula. Simplemente el señor que hizo su teoría, tuvo la hipótesis, lo estudió, lo convirtió en teoría y creó la fórmula, él estaba trabajando en su día a día, en normal, en grados Kelvin. Pues sí que es verdad que cuando haces estudios físicos, yo recuerdo el laboratorio en la universidad que se hacía todo lo que se hacía en laboratorio se hacía en grados Kelvin y luego a la hora de pasarlo se pasaba, y eso que yo estaba en laboratorio de magisterio, imagínate, los grandes inventos que podíamos hacer en ese laboratorio, pero sí que es verdad que lo hacíamos, los laboratorios se suele trabajar en Kelvin, no sé, la verdad. No sé por qué. De hecho, si no me equivoco, en fotografía, el tema de la temperatura de luz se mide en Kelvin. Sí, en fotografía se mide en Kelvin. O sea, cuando tú hablas de fotografía de luz más fría o luz más cálida, el K, ese famoso que sale, son los grados Kelvin. Son los grados Kelvin. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno. Los volúmenes, me imagino que todos los tenéis claro, que 1 metro cúbico son 1000 litros, 1 decímetro cúbico es 1 litro y 1 centímetro cúbico es 1 mililitro. ¿Vale? Pero bueno, básicamente, sobre todo a la hora nuestra de buceadores, que sepáis que 1 metro cúbico son 1000 litros. En distancias, lo único que quiero remarcaros es que las famosas millas náuticas son 1,853. En verdad es 1,856, pero bueno, en el buceo pone 1,853, tampoco nos viene de aquí. Y que cuando hablamos de corrientes, las corrientes se miden en cuántas millas náuticas por hora mueve la corriente. Y una milla náutica por hora es un nudo. Cuando hablamos de barcos, ¿a qué velocidad va un barco? Las velocidades de los barcos van en nudos. O sea, si yo puedo coger 10 nudos, es que puedo ir a 10 millas náuticas, o sea, a 18,53 kilómetros por hora. ¿Vale? Simplemente que sepáis esa traducción. Porque sí que es verdad que en el mundo del buceo también tiene esa parte náutica de que tenemos barcos. Y cuando Tino te dice, ¡buah! He bajado a Playa Blanca solo y lo he metido a 30 nudos. Lo ha metido a 55 kilómetros por hora. ¿Vale? Pero sí que es verdad que esas cantidades en el mar son grandes. La superficie lo mismo, por si no lo sabíais, los kilómetros cuadrados y esto, yo me imagino que esto es de básica, pero sobre los gases relacionados con el buceo, los conocemos todos, pero no sé si sabíais que el argón se usa para hinchar los trajes secos en zonas muy frías, porque tiene una transmisión del calor, tiene una conductividad muy mala y transmite el calor de forma muy mala, por lo tanto hace que el buceador no pierda temperatura. Muchos buceadores que van en traje seco, que van a zonas de hielo, llevan su botella y llevan su botellita pequeña de argón, que es donde va conectado el latiguillo para hinchar el traje seco. Eso es. Sobre las presiones, la P de todas las fórmulas, si no va acompañada de nada más, es la presión absoluta. Y es lo que decíamos antes, que la profundidad dividido entre 10 más una métrica, 1 metro, sería, vamos a cambiar esto para que no os confunda, estábamos aquí. ¿Dónde estábamos? Aquí. Voy a cambiar esto, voy a dejar el 1 y ya está. Vale, lo voy a dejar aquí. La presión es igual a la profundidad entre 10 más 1. O sea, si yo estoy
a 30 metros, 30 entre 10, 3 más 1, 4. Estoy a 4 bares de presión. Y al revés, si estoy a 4 bares de presión, 4 menos 1, 3, por 10 estoy a 30 metros. Lo que os decía, esta cosa lo tenemos que tener claro. Resumen de la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante, presión y volumen de un gas son inversamente proporcionales. O sea, a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. ¿En qué nos afecta esto a nosotros? Pues en la compresión del aire, de los chalecos. Aquí vamos a ver un dibujito con globos, pero nosotros no buceamos con globos normalmente. A lo que nos afecta es al aire que tenemos en el chaleco. Por ejemplo, si son inversamente proporcionales, o sea, si yo tengo un globo con 10 litros en superficie y lo bajo a 10 metros, es igual la fórmula. Voy a usarlo de cabeza. Significa que si yo estoy a 10 metros estoy a 2 bares y que si es inversamente proporcional se divide. Si yo tengo 10 litros en superficie y lo bajo a 10 metros, me quedan 5 litros. Simplemente porque se ha comprimido. Si yo tengo 5 litros a 2 bares, o sea, a 10 metros de presión y lo subo a superficie, se me expande 2 veces. ¿Cómo tengo que llevar esto a la vida real? Pues por eso cuando yo voy bajando en buceo tengo que echarle más aire a mi chaleco, porque el aire de mi chaleco se está expandiendo, perdón, se está comprimiendo, y por eso cuando yo asciendo, sobre todo de profundidades altas, parece que el aire de mi chaleco no deja nunca de expandirse, parece que estoy produciendo aire. Yo venga a desinflar y venga a desinflar y venga a desinflar. Y dices, coño, ¿de dónde sale todo este aire? Pues si yo tenía el chaleco hinchado a 40 metros y empiezo a ascender, ese chaleco se va a expandir 5 veces la presión. Pues si ya estaba hinchado abajo, imaginaos lo que se puede ir hinchando. Ahí está el tema de la sobreexpansión pulmonar y el tema de la flotabilidad, por cómo se expande el aire de mi chaleco o cómo se expande el aire de las burbujitas de mi neopreno, ¿sí? O cómo se expande el aire que tengo yo dentro de los sistemas respiratorios. Por ahí es por donde nos afecta la ley de Boyle. Realmente los ejercicios que nos van a poner, yo voy a ir por el mundo calculando cuántos litros de aire tengo que ponerle a mi chaleco cuando descienda a 43,7 metros. No, chicos, no lo vamos a... Pero por ahí sí que puedo entender que una persona que no controla su flotabilidad y que va así, tenga muchísimo más consumo. Porque hincho, asciende, se expande, deshincha, baja, se comprime, tiene que volver a hinchar por la ley de Boyle, ¿vale? Y es la ley más importante que nos afecta más a nosotros, a los buceadores. ¿Realmente los ejercicios eran muy difíciles? Tania, ¿eran difíciles de hacer los ejercicios? Dale al espaciador, que no te oigo. A ver. Ahora. No, fácil. Vale, por eso. O sea, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. A ver, Chacho, lo que te decía, si yo tengo, vamos a hacer uno de cabeza. Si yo tengo 20 litros en superficie y lo bajo a 30 metros, vamos a pensar, ¿el aire se comprime o se expande? Alex, si bajo, ¿el aire se comprime o se expande? Se comprime. Por lo tanto, ¿multiplico o divido? Divido. He dicho que bajo a 30 metros. ¿Cuántas atmósferas tengo? 4. Pues 20 entre 4 me van a quedar 5 litros. Si yo cojo un globo de 20 litros y lo bajo a 30 metros, que son 4 atmósferas, se va a comprimir, dividir entre 4, 5 litros. Eso es lo que decía cuando a veces os puede parecer una locura, pero por ejemplo, yo entiendo completamente el cerebro de Andrea. Al cerebro de Andrea no es matemático, es completamente de letras. Entonces, si yo le cojo esta fórmula de aquí y le digo, Andrea, cuando un elemento de la fórmula se despeja, pasa al otro lado
con el signo contrario. O sea, si estaba sumando, pasa restando, si estaba multiplicando, pasa dividiendo. ¿Has entendido algo? No, te dejé de escuchar hace aproximadamente 5 segundos. Vale, exactamente. Un cerebro que no está hecho para los números, o sea, tú puedes entender, Alex, perfectamente que aquí el elemento cuando lo pasa al otro lado pasa dividiendo. Andrea no es tonta, no es menos inteligente, simplemente su cerebro no está construido para entender la formulación matemática, está construido para entender muchas otras cosas, y como hay 9 tipos de inteligencias diferentes y tenemos que quererlas a todas, pues es lo que hay. Y no es que, o sea, no es más o menos un cerebro que no entiende esa transposición en las fórmulas. Por lo tanto, vamos a llevarlo a la normalidad. ¿Verdad que tú entiendes que cuando bajamos, Andrea, el aire se comprime y hay que dividirlo entre la presión parcial, en la presión absoluta? Eso sí, claro, lo entendió. Si no, eso sí, no hubiera aprobado a la práctica del día. Si me lo querés decir con otras palabras, no lo entiendo. Exactamente. Súper fácil. Los ejemplos eran muy fáciles. Que además, Andrea tiene que entender bien esto porque como tiene la cabeza hueca, pues el aire que tiene dentro se le comprime más. Bueno, con cariño. Voy a vengar. Vale, pues entonces, lo mismo. Si yo estoy, o sea, yo pongo aquí los ejemplos, pero ¿realmente me sirve hacer estos cálculos? Tú, cuando le das al botón de hinchar al chaleco, no sabes cuántos litros están saliendo de tu botella para hinchar al chaleco. Lo que tú sabes es que cuando desciendas, el aire de tu chaleco se va a comprimir relacionado a cómo aumenta la presión y que voy a tener que ponerle más. Y que cuando asciendo, ese aire se va a expandir directamente relacionado a la presión y voy a tener que sacar. Entonces, si yo estoy a 40 metros y tengo que subir hasta la superficie, aunque yo vaya despacio, el aire de mi chaleco se va a expandir 5 veces. Y yo voy a estar todo el ascenso vaciando. Y son cosas que tengo que entender para mi flotabilidad máxima, para mi flotabilidad perfecta. Ley de Boyle, que es la que más nos importa. Sí, la dejamos. Ahí tenemos las fórmulas y los despejes de las fórmulas. Y aquí tenemos el grafito. Esto lo he sacado del libro del Open Water, que es donde mejor nos enseñan. Que es cómo se comprime el aire. Entonces, esto nos afecta, la ley de Boyle nos afecta en cómo se comprime el aire de nuestros chalecos, pero además, esto lo quería tener yo más pequeño, así, así, nos afecta en cuánto necesito yo respirar. Si yo estuviera en apnea, ¿veis aquí los pulmoncitos? Sí, ¿no? ¿No veis los pulmones en el gráfico? Sí, vale. Pues estos pulmoncitos, si yo estuviera en apnea, bajara en apnea, es como se comprimen sus pulmones. O sea, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en Miguel Lozano, que bajó su máximo récord, son 122 metros. 122 metros son 13 atmósferas. Entonces su pulmón se comprimió 13 veces. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces, pero como nuestros pulmones no se comprimen, quedan igual. Significa que la ley de Boyle también nos afecta a cuánto aire respiro yo. Si yo estoy a 10 metros, mis pulmones están al mismo tamaño, pero el aire que yo respiro, en el momento que salga de la botella, se va a comprimir. Por lo tanto, voy a respirar el doble que en superficie. Cuando yo bajo a 20 metros, el aire se comprime 3 veces. Para poder llenar mis pulmoncitos, que no se han comprimido, sino que quedan igual, voy a gastar 3 veces. Y cuando yo bajo a 30 metros, voy a gastar 4 veces. Por eso, cuando bajamos a profundidad, consumimos más. ¿Vale? Es por eso, no porque estemos más nerviosos ni por nada. Es por la ley de Boyle. Importante saberlo. Esto viene del Open Water, pero como además de a vosotros, estas clases que estamos grabando se las pasamos a mucha gente que está haciendo el curso de ciencia del buceo, pues lo explicamos también así, ¿vale? Ahora vamos a la ley de Charles o de Gay-Lussac, que son 2 tipos diferentes que llegaron a la misma conclusión,
y uno lo publicó y el otro no. ¿Qué es? El volumen de todos los gases se expande de igual modo con el mismo aumento de temperatura. O sea, a presión constante, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y cuando baja la temperatura, baja el volumen. ¿Sí? Entonces, es una ley importante para saber por qué cuando yo dejo mi chaleco al sol hinchado, estoy hablando con mi compañero y al cabo del rato, o sea, he dejado el chaleco un poco hinchado, ha subido la temperatura y al cabo del rato veo que el chaleco está súper hinchado, se ha expandido, ha aumentado el volumen. ¿Sí? O cuando nos metemos en agua fría, parece que tengo que echarle más aire al chaleco porque ese gas como que se comprime. ¿Realmente tenemos que dominarlo a nivel fórmulas? Bueno, os voy a poner unos ejemplos. Aquí os pongo que las temperaturas tenemos que pasarlas a Kelvin. Pero, Alex, esto tú lo vas a recordar para el resto de tu vida. Seguro. Cuando te lo explique así, lo vas a recordar siempre. Cuando sube la temperatura, ¿qué le pasa al volumen de las cosas? La misma presión sube No el me volumen, ¿no? cuentes tu vida, piensa en ti. Cuando tú te subes de temperatura, ¿qué te pasa? El volumen de tu cosita, ¿qué le pasa? El volumen de mi cosita. Bueno, Sí. al revés. Cuando hace frío, el volumen de la cosita se No, encoge. claro. Y Lo cuando mismo. cuando hace calor, se expande. No lo he probado cuando hace calor, así me he fijado. Y cuando tú tienes calor interno, Tenemos que tener esta conversación, realmente. No te pilla, no te pilla. vale, pues sí, tenemos que tener esta conversación porque pasa en todo, absolutamente en todo. Cuando hace mucho calor exteriormente, mis manos se hinchan. Cuando hace calor exteriormente, mis pies se hinchan. Cuando tú tienes calor interno, tu cosita se hincha, la tuya, la de Luis y la de todos, ¿vale? Para que os acordéis, a mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. En todo, absolutamente en todo. También en los gases. Y estamos teniendo esta conversación que te ha dado mucha vergüenza, pero ¿por qué es eso? Porque en todos los gases, en todo en la vida sucede esto. ¿Cómo lo llevo yo a la vida real? Pues mira, chicos, en la vida real, esta fórmula de aquí realmente yo creo que no la voy a usar absolutamente nunca, pero sí que la voy a usar cuando hablamos de presiones, porque cuando una botella está llena de aire a una cierta presión y le afecta la temperatura hacia arriba o hacia abajo, las presiones de la botella se ven afectadas. Por ejemplo, ¿por qué en lugares muy cálidos se llena la botella con la botella metida en agua? Precisamente porque si al llenar la botella la temperatura sube, cuando esa temperatura descienda va a bajar la presión de la botella. Y es muy normal. En Lanzarote nos ha pasado, llenar botellas a 220 bares porque hace un calor tremendo a las 3 de la tarde y cuando lo coges por la mañana está a 195 o 198 y dices, pero si yo la llené a 220, ¿por qué ha bajado? Entonces, simplemente, aquí tenéis toda la explicación de la fórmula, pero el resumen que nos puede interesar a nivel buceo es que por cada grado Celsius la presión de la botella sube o baja 0,7. Imaginaos que yo lleno una botella a 50 grados en un mar rojo, Egipto en agosto, por ejemplo, que podemos llegar en Sudán, por ejemplo, que yo estuve a 55 grados, que me quería morir. Llenas la botella a 55 grados y al día siguiente en zonas desérticas por la mañana te levantas y estás a 15. Ha bajado 35 grados la temperatura. Si yo cojo la calculadora y digo, esto que tengo aquí, 0,7, pues 0,706 por 35 grados son 25 bares de diferencia. Evidentemente, al día siguiente tengo 25 bares menos. O en todo lo contrario, si yo lleno una botella por la noche o por la mañana cuando hay poca temperatura y luego la dejo hasta
en lugares así sube a 40 o 50 grados, pues puede provocar incluso que esa botella sobrepase la presión máxima que puede aguantar y salte el sello de seguridad. Todas las botellas llevan un sello de seguridad porque si están a más presión de la que pueden aguantar, salta ese sello de seguridad. En la vida real tengo que aplicar estas fórmulas. Vosotros, buceadores, no. Ahí las tenéis, si las queréis saber las sabéis y si no, no las sabéis, no las sepáis. A nivel día a día en un centro de buceo tenemos que entender que la temperatura le afecta a la presión y que si hay mayor temperatura, la presión aumenta y si hay menor temperatura, la presión disminuye y nos puede cambiar mucho. Algo tan sencillo como cuando, seguro que os ha pasado, que decís, es que en los primeros 2 minutos bajé a 185 bares. No chupaste tu aire para bajar a 185 bares. Al tirarte al agua bajó la temperatura de la botella y se redujo la presión interior. La gente se cree que por tirarse al agua las 2 primeras respiraciones se chupa 30 bares o 25 bares. No, baja la presión porque ha bajado la temperatura. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ya te has recompuesto, Alex, de la conversación anterior? Ha sido un momento, ya está. Vale. Pero era para que, o sea, es un ejemplo de verdad que uso siempre en mis clases. Somos personas adultas y estas cosas suceden, ¿vale? Yo soy una mujer, tengo 44 años y además estoy en premenopausia. Cuando hace mucho calor, se me ponen las piernas que parezco un elefante, porque se expande. Y es así, es lo que hay. Calor, se expande. Frío, se comprime. Y entonces, a nivel... Si eres una persona que trabajas en medicina, en farmacéutica, en enfermería, en química, incluso en cosas de fábricas de alimentación y demás, la Ley General de los Gases se la saben de memoria, que es la combinación de la Ley de Boyle y la Ley de Charles. ¿Vale? ¿Y nosotros la usamos? No. A presión 1 por volumen 1, dividido entre temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Vamos a ver, si yo estoy a 20 metros y tengo el aire de mi chaleco y la temperatura del agua está a 20 grados, va a cambiar todo si la temperatura cambia. La presión, el volumen, la flotabilidad y todo. Por eso, cuando entramos en termoclinas, nuestra flotabilidad puede cambiar. Porque cambia la temperatura, cambia la presión, cambia el volumen. ¿Vale? Una termoclina no solamente nos afecta a nivel frío, sino también a nivel flotabilidad porque cambia la presión y cambia el volumen del aire del chaleco. Que sepáis que esta ley general realmente, yo recuerdo, tuve una vez que enseñarle a tuve que enseñarle el Dive Master a un chico que era farmacéutico, pero además trabajaba haciendo fórmulas magistrales en las farmacias. Y me decía, pues esto es mi día a día. Claro, hacía las fórmulas así y ya está. Pero bueno, nosotros no lo tenemos por qué usar. Simplemente que sepáis que es la combinación de las otras dos. La ley de Henry. Sabed que dice que a una temperatura constante, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que el gas ejerce sobre el líquido. Esto lo hablamos en fisiología con el tema de la absorción de nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno se puede disolver en mi líquido, en mi sangre? Pues a cuanto mayor presión parcial del nitrógeno, mayor disolución. Simplemente nos afecta en el tema de la descompresión. La descompresión directamente a Henry. Y la ley de Dalton. La ley de Dalton es... Dalton era muy listo era Dalton. Dijo que si yo tengo todo este oxígeno de aquí y todo este nitrógeno de aquí a una presión dada, un bar, pues el 0,21, que es la presión parcial del oxígeno, y el 0,79, que es la presión parcial del nitrógeno, total, presión absoluta. ¿Sí? Es como si yo tengo un hijo hombre y una hija hembra, total, tengo 2 hijos. Pues eso es Dalton. Es que es fácil de entender. ¿Para qué nos sirve Dalton? Pues aquí había un montón de fórmulas. ¿Para qué me sirve Dalton? Pues realmente Dalton me sirve para esto, que es
para cómo calcular la máxima profundidad operativa cuando yo estoy buceando con nitrox. Todas estas fórmulas que he visto antes y que me pregunta cosas raras, es que la presión parcial máxima a la que yo puedo exponerme para no sufrir toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central, ¿os acordáis? Si no has hecho nitrox todavía, Tania, no lo has leído, pero lo leerás. A la presión parcial máxima del oxígeno que nos podemos exponer es 1,4. Y la presión parcial de emergencia es 1,6. ¿Realmente el 1,4 es la más peligrosa? No, es dentro de unos parámetros de seguridad. El 1,4 es a la que nos tenemos que basar. Si yo estoy buceando con nitrox 32, la fracción del oxígeno en el nitrox 32 es 0,32. ¿Sí? O sea, si yo buceo con aire y el aire tiene 21% de oxígeno, la fracción del oxígeno en el aire es 0,21. ¿Vale? O la presión parcial en superficie, que es lo mismo. Si yo buceo con oxígeno puro, la fracción del aire sería 1. Si yo buceo con 50% de oxígeno, la fracción sería 0,5. Pues, ¿cómo voy a calcular la máxima profundidad operativa? Que significa a qué profundidad máxima puedo ir yo. Así, pues divido 1,4 entre 0,32. ¿Tenéis calculadora a mano? ¿Qué te da, Tania? Lo he perdido, ¿eh? Aquí. 4,37. Vale, ese 4,37 me está hablando en presión absoluta, 4,37. Pero 4,37 en presión absoluta, ¿cuántos metros son así de cabeza? Ya, Tania. 33 y medio. 33,7 metros. Perfecto, Tania. El cálculo que has hecho te funcionaba. ¿Vale? Cuando yo hago esta división me dan en atmósferas. Y siempre que yo buceo con nitrox me da una presión absoluta, que yo la paso a metros. Vamos a calcular, Alex, vamos a calcular si yo buceo con aire. ¿Cuál sería la profundidad máxima a la que yo puedo ir si buceo en aire? Y la profundidad a 1,4 y a 1,6. Dímelo en bares primero y luego lo pasamos a metros. En bares serían 6,66. Vale, estos Y serían bares y de cabeza. Y en metros serían, en principio, 56,66. ¿No? ¿En aire? Sí, 56,6. Perdón, que he puesto mucha coma aquí. 56,6 metros. Pues para eso nos sirve esta maravillosa ley tan complicada. Simplemente para, claro, si yo buceo en aire, evidentemente en estado normal, si tenemos un poquito de cabeza, no vamos a bucear a 55 metros, 56. Luis, no te rías, estoy grabando. Estoy grabando. ¿Vale? Pero vamos a ver cuándo realmente nos acercamos a la toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central cuando buceamos con aire. 1,6 entre 0,21. ¿Cuánto nos da? 7,61. 7,61. Bueno, 62. Vamos a redondear. Venga, vamos a redondear. Muy bien. Y si eso lo pasamos a metros, automáticamente de cabeza, Tania, ¿cuánto es? 7,6 atmósferas, 7,6 bares. No tienes micrófono. No tienes micrófono. Aprieta la barra espaciadora, Tania, ahora. Perdón, es que tenía vuestras caras encima del botón de micrófono. Vale. A 66. Exacto, rápido, así me gusta, 66 metros. Entonces, para eso nos sirve la ley. Para nada más, básicamente. A nosotros buceadores.
Si queremos ser físicos y hacer cosas más importantes, pues vale. Muy bien, sobre las 4 leyes del buceo, ya las hemos hecho un resumen. Sobre la flotabilidad, evidentemente somos buceadores y tenemos que tener claro que tenemos 3 tipos de flotabilidad, neutra, negativa y positiva. Negativa es cuando nos hundimos, positiva cuando flotamos y neutra cuando nos conseguimos quedar así, entre medio a 2 aguas y ni subimos ni bajamos. Que ese es el punto que todos queremos conseguir cuando buceamos. Sin usar las manos, sin usar los pies, simplemente quedarnos ahí y aguantarnos. Y el principio de Arquímedes, que dice que todo objeto sumergido total o parcialmente en un líquido sufrirá un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Es importante conocer a Arquímedes? Bueno, pues yo creo que todos los que hemos pasado por primaria conocemos a Arquímedes y hemos hecho jueguecitos con Arquímedes. Entonces, ¿y qué es lo que hay que entender? En que si un objeto es más denso que el agua en el que se sumerge, se hundirá. Y si un objeto, perdón, en el líquido en el que se sumerge, se hundirá. Y si un objeto es menos denso que el líquido en el que se sumerge, flotará. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando tenemos, estoy pensando en uno de los alumnos de la clase de la tarde, cuando tenemos un cuerpo súper denso y súper musculoso, casi no necesitamos plomos para bucear porque nos hundimos, porque somos más densos que el agua de mar. Cuando somos personas en que somos menos densas, o sea que tenemos mucho volumen y poco peso, o sea, tenemos grasa, flotamos más. ¿Sí? Y luego, para los ejercicios, si queréis hacer ejercicios, que realmente tampoco es necesario, aquí tenemos el tema de las densidades. El agua de mar es más densa y el agua dulce es menos densa. Entonces, una cosa que un objeto que se mantiene en flotabilidad neutra en agua salada, automáticamente sabemos que se hundirá en agua dulce, porque es menos densa. No hay más. Si está en flotabilidad neutra, se hundirá. Y una cosa que está en flotabilidad neutra en agua dulce, la pasamos a agua salada, flotará. Todos flotamos más en agua salada. Todos nos hundimos más en agua dulce. Y ese es el tipo de pensamiento que debemos tener para hacer los cálculos. Si una cosa flota en agua salada, ¿sabemos si flotará o no en agua dulce? No, no lo podemos saber hasta que no hagamos todos los cálculos. Pero sí que es verdad que podemos entender que si yo buceo en agua salada y para tener mi flotabilidad neutra con el mismo equipo gasto 10 kilos, cuando pase a agua dulce, si yo me pongo los mismos kilos, me voy a hundir. Necesito ponerme menos kilos. ¿Cuántos menos kilos? Chicos, pues en la vida real no hace falta que empecemos a hacer fórmulas y cálculos porque en la vida real no lo vas a hacer. En la vida real pues voy a probar con 8 y si tú con 7 y si no con 9. ¿Sí o no? Que a veces no hace falta complicarnos tanto la vida, a pesar de que vayamos a ser profesionales, porque cuando nos venga un open water no vamos a coger una calculadora y vamos a empezar a hacer fórmulas a ver si en agua salada le tenemos que poner 5,6 kilos o si la temperatura exterior son 25 grados y si el volumen son... O sea, vamos a la práctica. ¿Sí? Fácil, ¿eh? Vale, el uso y suministro de aire, el famoso CAS. Que está muy bien, que la fórmula es muy chula y que la podéis llevar a cabo, ¿eh? Y de hecho, Tania, cuando vengas a hacer el Dive Master, y Alex, si te animas a hacer el Dive Master, haremos cálculos. Pero lo que tengo que entender, por todas las leyes que he leído antes, es que si yo bajo más profundo, voy a consumir más. Y que si bajo menos profundo, voy a consumir menos. En buceo recreativo no hacemos cálculos para saber qué tipo de botella llevamos. Estos cálculos sí que se hacen cuando haces buceo técnico y calculas si estoy 2 minutos a 20 metros, 5 minutos a 22 metros, 10 minutos a 30 metros, porque sí que en buceo técnico tienes que ir al litro consumido. Pero en buceo recreativo no vamos así. Y además en buceo recreativo, además,
nos afecta, nos puede afectar nuestro estado, nos puede afectar la corriente, hay un factor que se llama factor esfuerzo, que tenemos que aplicar o no aquí, que es si estoy luchando en contracorriente, si el agua está fría, por ejemplo, yo respiro más que en agua caliente, si hay menos visibilidad, mi cuerpo respira diferente que cuando hay más visibilidad. Entonces, todo este tipo de cosas realmente no nos afecta. ¿Tú te vas a poner aquí con un regulador a contar cuántos litros has respirado en un minuto y luego lo llevas a...? Pues no, no lo llevas. Entonces, ¿queréis hacer esta fórmula? Bueno, pues guay, hacedla. Pero en la vida real no. Lluís, ¿cuántas veces has calculado tú tu CAS para un buceo normal? ¿Fuera de cursos? Nunca. Nunca. Lo haces en cursos. En el curso de buceo de profunda, si el alumno es espabilado, lo puedes hacer, por ejemplo, o en los Dive Masters, o en cosas. En buceo técnico lo haces siempre, ¿eh? En los buceos, por ejemplo, si alguien se anima a hacer el curso de Extended Range Nitrox, que es un buceo recreativo, pero con paradas de descompresión, lo hacemos. Pero si no, nunca. Bueno, más que nada porque tienes que tener unos parámetros y lo que no miramos nunca es, pues decir, me voy a 10 metros, me estoy 10 minutos, veo el consumo que he tenido y luego lo calculo todo. Realmente no tiene mucha razón de ser. Claro. Pero bueno, que sepáis que la fórmula está ahí y que está guay para entender que evidentemente el consumo de aire afecta a la presión y a la profundidad a la que voy, por lo que he dicho antes, y afecta al tiempo que estoy. Pero vamos, que sepamos que el tiempo que estoy a profundidad afecta. Está guay. Y luego, el último resumen, cosas importantes que quiero decir que se nos tiene que quedar en la cabeza, es que por efecto de la refracción es cuando la luz entra en el agua, como entra a un medio más denso, cambia de dirección, ¿vale? Lo típico de cuando éramos niños poníamos un boli o un lápiz en un vaso de agua y veíamos como el lápiz parecía que estuviera partido, eso es la refracción. Entonces los objetos se ven más o menos entre un 25 y un 30% más grande y más cerca. Esto, con el tiempo, nuestro ojo se acostumbra a poder hacer como ponerle un filtro más hacia la realidad. Pero sí que es verdad que el mero no era así de grande, que era así. ¿Vale? He visto como cuando los hombres hablamos de nuestra cosita. Exacto, ahí está. Que si alguna vez veis a alguna persona en un curso de Open Water en el cabo de un barco, a veces puede pasar que el cabo del barco está aquí y ellos están así intentando coger el cabo, porque realmente lo ven más cerca. ¿Vale? Sobre la difusión, eso está claro, la difusión es un poco el desgaste del agua a través de los metros de la columna de agua, por lo tanto, a mayor profundidad, menos luminosidad. Eso es algo que la turbidez no pone en el libro, pero que quiero añadiros, es que cuando el agua está muy turbia se puede crear precisamente el efecto contrario al que nos crea la refracción. La refracción nos crea los objetos más grandes y más cerca, la turbidez, aguas turbias, nos pueden hacer que el objeto lo veamos más lejos. ¿Vale? La absorción es la absorción del espectro de la luz. Sabemos que la luz está formado por 7 colores y que los colores más cálidos se van absorbiendo con los metros. A partir de los 10 metros, pues los colores rojos, naranjas y amarillos se van desvaneciendo. Esto lo hemos vivido todos, por eso llevar una linterna para los colores cálidos y añadir que cuando se pierden los colores cálidos, los colores fríos, no sé por qué, y no tiene una explicación científica, pero sí una explicación, o sea, sí una realidad práctica, cuando vemos colores más fríos nos propensa mucho más a la narcosis. Cuando vemos azules, sí que es verdad que el azul es un color que relaja y de hecho se ponen en escuelas, en hospitales, en habitaciones de niños, porque un azul es un color que relaja el cerebro y seguramente en los azules nos estarán relajando las neuronas y dará propensión a que nos emborrachemos. Pero sí que es verdad y experimentado que cuando bajamos a más profundidad no solamente nos afecta
la profundidad, la presión, sino que si no llevamos linterna y todo lo vemos azul, nos podemos narcotizar antes. En cambio, si llevamos buenas linternas, como que los colores rojos, de hecho nosotros en cursos lo hemos hecho, de ver a alguien que está empezando a narcotizarse y empezar a señalar los trozos de esponjas rojas o de estrellas rojas o cosas así rojas, naranjas que tenemos en playa en Puerto del Carmen y ver que esa persona como que se espabilaba más, ¿vale? El sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire. ¿Cómo detectamos nosotros la dirección del sonido? Pues por una cuestión de vectores, que también es muy matemático, Andrea. Entonces, el sonido me viene por aquí, tarda un tiempo, tarda otro tiempo diferente en llegar a este oído, el cerebro hace un vector y dice el sonido viene por aquí. Cuando nos llega a los 2 oídos casi a la vez por esa velocidad del sonido, el cerebro siempre detecta que viene de detrás y de arriba, porque seguro que ahora tiráis de alguna memoria, de algún momento que habéis oído un shaker o habéis oído un barco y todos tendemos a hacer esto. Todos. Oímos el shaker y hacemos así. Ahora Tania se está riendo porque seguro que lo ha vivido. Oyes un ruido y a lo mejor lo tienes ahí al lado, o lo tienes delante, pero como no, el cerebro no puede distinguir la dirección porque nos llega a los 2 lados a la vez, tira siempre hacia arriba y hacia atrás. Sobre el calor, deciros que el calor se transmite 25 veces más rápido en el agua que en el aire. Por eso os decía el día de fisiología que yo puedo estar a 20 grados con una camiseta durante todo el día, pero no puedo estar a 20 grados en el agua con una camiseta 1 hora, ¿vale? Porque realmente entro en hipotermia. Y de los 3 procesos de transmisión de calor, la conducción, la convección y la radiación, el que realmente nos afecta a nosotros es la conducción. Por eso, ¿por qué es importante que el traje nos quede perfectamente adaptado para que esa capa de agua se quede dentro del traje? Porque esa capa de agua que entra, por conducción, yo le transmito temperatura. Si esa capa se renueva y vuelve capa de agua fría, por conducción me va a sacar temperatura. Entonces, por eso, un traje grande hace que yo coja frío en muy poco tiempo. No porque el agua está fría, sino porque por conducción mi cuerpo tiende a calentar el agua que tengo alrededor. Si el agua estuviera más caliente que la temperatura de mi cuerpo, por conducción el agua me calentaría a mí. O sea, porque ahora estoy recordando, recuerdo un lugar de Trinidad que estaba el agua a 39 grados. A 39 grados, de verdad que puedes estar 5 horas que no te enfrías, porque siempre está más caliente el agua de fuera que tú. Pero cuando buceamos en aguas, aunque estemos buceando en aguas estoy recordando ahora el último viaje ahora a Sudáfrica, que el agua estaba a 26 grados, pero cuando se mete el agua en el traje, tú estás a 36, el agua está a 26, tu cuerpo tiende a calentar ese agua. Como abras el traje y renueves el agua, dices, uff, ¿qué ha pasado? ¡Qué frío! ¿Sí? Bueno, ya está. Resumen de la física. Ahora, micrófonos abiertos, todos, porfa. Todos micrófonos abiertos y comentarios de la física. Yo ninguno. Lo único, lo que me mataba y me volví loco hasta que descubrí lo que era, lo que te dije, lo del principio de Arquímedes, que marca que no me acuerdo qué era, que eran 1000 o 1025. Sí, el punto. Y en realidad es una coma, en realidad son decimales, es 1,025, más que nada porque no me salía la fórmula por ningún lado. Exacto, porque ponía un punto en vez de una coma. Nosotros usamos comas. Sí. Porque la densidad del agua salada, el 1025, ¿no? Eso, correcto. Exacto. Pero no tengo preguntas. Yo creo que el tema de la física se nos puede hacer muy cuesta arriba si queremos encabezonarnos en las fórmulas. Pero si realmente lo llevamos a nuestra vida de buceador, o sea, hay gente que le mola mucho lo de las fórmulas y que está muy bien hacer cálculos, pero que en el día a día tú no vas a usar esos cálculos más allá de
de poder aplicarlo con el sentido común, de cómo se expande, ¿vale? Cómo se comprime, por qué tengo que respirar más, por qué consumo más cuando estoy a profundidad y ese tipo de cosas. Entonces, sí que he querido quitarle importancia al tema de las fórmulas para que veáis. A nosotros, por ejemplo, uno de los... a ver, ¿qué ejercicio es? Este ejercicio de aquí, que realmente nuestros estudiantes de Dive Master se vuelven locos, al final digo, chicos, olvidados de los Kelvin y olvidados de todo, son 0,7 bares para arriba o para abajo si sube la temperatura o si baja la temperatura. Y a la hora de hacer cálculos, por ejemplo, la gente que trabaja en lugares tropicales sí que tiene que hacer ese tipo de cálculos de, a ver, mañana por la mañana si tengo 20 grados menos, ¿cuánto me va a afectar? Pues al final 20 grados son 14 bares, tampoco es una barbaridad, ¿no? Así a grosso modo. Pero sí que nos puede afectar en lo que decía antes, en que si yo lleno la botella a tope cuando hace frío y luego la temperatura sube mucho durante el día en lugares tropicales, sí que puedo llegar a hacer saltar el disco de seguridad, el sello de seguridad de las botellas, si tienen una seguridad de 2. Por ejemplo, hay muchas botellas que tienen el sello de seguridad a 232 bares. Si yo lo lleno a 220 y me sube 35 grados la temperatura, podría llegar a ese límite, ¿sí? Entonces podría crear algún problema. Pero eso si vais a trabajar en zonas tropicales, pues tener eso en cuenta. Pero si vais a trabajar en zonas un poquito más normales, más templadas, de zonas templadas, pues tampoco es gran problema. Yo, Alex, sé que tú has hecho el examen. Tania, Esta tarde. ¿vas a hacer el examen? ¿Crees que ya lo puedes hacer? Voy a hacer un repasito y así. Y... Vale. ¿Qué va? ¿Son 10 preguntas o 10 partes? Porque Son 10 partes, 10 bloques de 10 preguntas. Pesadete, pesadete. 10 bloques de 10 preguntas. ¿Puedo hacer un pause o se tiene que hacer del tirón? No, lo puedes hacer tú mientras vayas contestando, no hay problema. En plan, Como los repasos de final de temario, pero en lugar de ser 6 páginas de X, pues son 10. 10 exámenes como esos, pero con alguna pregunta más. O sea, pero puedes parar, Sí. puedes no parar. Sí, la cuestión es que cuando lo vayas contestando, si lo haces desde el teléfono o la tablet, cuando acabes, sincroniza, hazle una sincronización a la aplicación para que desde el sistema yo vea que tú has acabado el examen. Por ejemplo, cuando Alex lo acabó, a mí me saltó automáticamente, Alex ha acabado el examen. Esta mañana me ha dicho una chica, oye, he acabado el examen y no me dices nada. A mí no me había saltado, le he dicho sincroniza. Automáticamente al sincronizar me ha saltado en el sistema. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues voy a parar de